en las últimas semanas, e incluso en los últimos meses podríamos decir, el gobierno georgiano ha iniciado los trámites para aprobar una ley, polémica para algunos, que obliga a todas aquellas organizaciones políticas que reciben dinero del exterior a declararse como agentes extranjeros. Ante lo cual, la oposición y todas estas organizaciones han iniciado una campaña de protestas masivas contra esta ley, y algunos analistas incluso comparan estas protestas con el Euromaidán, el golpe de Estado que hubo en Ucrania en 2014 y que llevó a los ultranacionalistas ucranianos al poder. En este vídeo explicaremos en qué consiste exactamente esta ley de agentes extranjeros y si realmente es posible un Maidán en Georgia. ¡Comencemos! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Alex y esto es Miradas desde Eurasia. Pero antes de empezar a hablar de esa polémica ley de agentes extranjeros que está en proceso de aprobar el gobierno georgiano, hay que situarse un poco en contexto y hablar un poco de la situación política en Georgia en unos términos más generales. Comencemos haciendo un poco de historia. En el año 2003, en Georgia se produce la llamada Revolución de las Rosas, una revolución de color que derrocó al entonces gobierno postsoviético y prooccidental moderado de Eduard Shevardnadze y llevó al poder al nacionalista, neoliberal y mucho más prooccidental Mikhail Saakashvili. Saakashvili inicialmente contaba con bastante apoyo dentro del pueblo georgiano, pero algunas de sus políticas, y especialmente el shock que supuso la derrota frente a Rusia en la guerra de 2008, hizo que buena parte del pueblo georgiano acabase repudiando su figura. Y es en este contexto, especialmente tras la derrota de Georgia en la guerra de 2008, cuando surge un nuevo partido político llamado Sueño Georgiano. Este partido, al contrario de lo que se suele decir, en ocasiones no es un partido prorruso, pues, al igual que el partido de Saakashvili, defiende que el sitio de Georgia donde está es en la OTAN y en la Unión Europea, y no junto a Rusia en la Unión Euroasiática y en la OTSC. Pero a diferencia de Saakashvili y de su partido, Sueño Georgiano, al mismo tiempo que defiende que Georgia debe integrarse en la Unión Europea y en la OTAN, defiende que hay que ser más pragmático en cuanto a las relaciones con Rusia y evitar la confrontación directa con este país. Se podría decir que Sueño Georgiano defiende una especie de prooccidentalismo moderado. Pero al fin y al cabo, Sueño Georgiano no deja de ser un partido prooccidental. En Georgia no hay prorrusos. Georgia no es como Ucrania o como Moldavia, donde hay una parte de la población que es prorrusa y otra parte de la población que es prooccidental. No. En Georgia todos, absolutamente todos, con muy contadas excepciones, son prooccidentales. Lo que pasa es que hay una parte de la población que es prooccidental, pero que es más pragmática, y otra parte que es prooccidental y es mucho más radical. Sueño Georgiano consiguió el gobierno en 2012 y la presidencia de Georgia en el año 2013. Y desde entonces han estado gobernando en Georgia hasta nuestros días. ¿Y quién es entonces la actual oposición al gobierno de Sueño Georgiano? La oposición está formada por aquellos sectores prooccidentales radicales que en su día se agruparon en torno a Saakashvili, entre los que destaca el partido Movimiento Nacional Unido. Estos sectores, tal y como he mencionado antes, están muy ligados a los Estados Unidos de América. Y creo que con esto hemos hecho un buen resumen de lo que es la situación política en Georgia en unos términos más generales. Pero, cuando empezó la intervención militar rusa en Ucrania en febrero de 2022, el gobierno georgiano sorprendió a todos, porque continuó manteniendo esa línea pragmática que había seguido hasta ese momento. Por ejemplo, el gobierno georgiano se ha negado a aplicar sanciones contra Rusia, lo cual en la práctica ha acabado beneficiando enormemente a Georgia. Primero, porque Georgia ya prácticamente desde siempre ha dependido enormemente
económicamente de Rusia. Y aplicar esas mismas sanciones que está aplicando la Unión Europea contra Rusia por parte de Georgia habría sido un completo suicidio. Y segundo, porque debido a que la Unión Europea aplica sanciones contra Rusia y no se puede comerciar libremente con Rusia, y debido a que a su vez Rusia también ha impuesto sus propias sanciones a la Unión Europea, Georgia se ha erigido como intermediario entre las dos partes. Y buena parte del comercio que se hacía antes directamente entre Rusia y la Unión Europea, ahora se hace indirectamente a través de Georgia. Así que, como digo, el gobierno georgiano ha sido listo y ha sabido sacarle todo el partido posible a esta situación. Pero no todo van a ser buenas noticias. Y es que los Estados Unidos han presionado enormemente a Georgia para que abra el llamado Segundo Frente. Recordemos que Georgia también tiene sus propios conflictos separatistas con Abjasia y con Osetia del Sur, que son dos repúblicas no reconocidas, pero de facto independientes, y que son aliadas de Rusia. Por cierto, todo este tema de Abjasia, de Osetia del Sur, de los conflictos separatistas e internos de Georgia, son temas que ya hemos tratado en este canal y que tenemos toda una serie de vídeos dedicada a tratar todos estos temas. Así que, si sois nuevos en este canal y no habéis visto estos vídeos, os recomiendo primero que os suscribáis y luego que le echéis un vistazo a estos vídeos, si os interesan, para conocer más acerca de estos conflictos. Entonces, ¿qué es lo que quiere Estados Unidos? Estados Unidos quiere que Georgia lance su propia operación militar contra estos enclaves, contra estas repúblicas de facto independientes, pero que de jure buena parte del mundo reconoce como parte de Georgia. Todo esto con el objetivo de abrir un segundo frente contra Rusia y que Rusia acabe colapsando por la incapacidad de mantener tantos frentes abiertos. Pero esto también sería un completo suicidio para Georgia, porque si bien es cierto que Rusia ahora mismo está completamente distraída con Ucrania y está destinando una enorme cantidad de recursos a Ucrania, Georgia tampoco tiene ningún ejército potente, porque Georgia no ha invertido prácticamente nada en defensa desde la guerra de 2008. Por lo que, como digo, abrir un segundo frente para Georgia sería un completo suicidio, por mucho que temporalmente eso para Rusia también pudiese suponer un dolor de cabeza. Y ante esta situación en la que el gobierno georgiano se ve presionado por los Estados Unidos para realizar una acción completamente suicida, el gobierno georgiano ha decidido lanzar su propia ofensiva contra todas estas organizaciones civiles financiadas por los Estados Unidos, y ha elaborado la ley de agentes extranjeros que obliga a todas estas organizaciones a registrarse como agentes extranjeros. Pero ojo, esta ley ni siquiera prohíbe la existencia de estas organizaciones ni prohíbe actuar a estas organizaciones. Lo único que dice es que si una organización de este tipo recibe dinero del exterior, que esta organización debe indicar que recibe dinero del exterior y que recibe dinero de una potencia extranjera. O sea, es que realmente esta ley es una ley bastante moderada que lo único que dice que hay que hacer es eso. O sea, no dice nada más. Y ya el año pasado, en el año 2023, el gobierno georgiano intentó aprobar esta ley. Pero entonces la oposición tomó las calles y el gobierno finalmente acabó claudicando. Pero ahora el gobierno georgiano parece decidido a ir a por todas. Tanto por los opositores a esta ley como por los medios occidentales, esta ley de agentes extranjeros es calificada despectivamente como ley rusa, pues es una ley muy similar a una ley rusa de 2012 que dice algo muy parecido, que todas estas organizaciones que cobran dinero del exterior deben registrarse como agentes extranjeros. Y es que es totalmente cierto, o sea, esta ley georgiana que intenta aprobar el gobierno georgiano ahora mismo es una ley muy parecida a esa ley rusa de 2012. Pero lo que no te cuentan es que esa ley rusa de 2012 no es una ley que se sacase el gobierno ruso de la manga y que escribiese desde cero, sino que es una ley que está inspirada a su vez en una ley muy similar de los Estados Unidos que data de una fecha tan temprana como 1938. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué la oposición georgiana califica esta ley de ley rusa cuando tanto la ley rusa como la ley que quiere sacar ahora el gobierno georgiano
están inspiradas en última instancia en una ley de los Estados Unidos que tanto admira la oposición georgiana, por cierto. Pero sobre todo me hago otra pregunta. ¿Por qué los Estados Unidos tienen una ley así en su territorio para protegerse de posibles injerencias extranjeras, pero luego atacan y tachan de poco menos que de dictaduras a aquellos países que quieren hacer lo mismo y aprobar leyes similares para proteger también su soberanía nacional? Porque los Estados Unidos quieren que nadie intervenga en sus asuntos y al mismo tiempo intervenir ellos en todos los asuntos de los demás. Otro relato de la oposición es que esta ley va a acabar convirtiendo a Georgia en un país títere de Rusia. Pero precisamente esta ley va a servir para lo contrario. Va a servir para que Georgia proteja su soberanía nacional frente a todas las injerencias extranjeras, pero sobre todo frente a la injerencia extranjera estadounidense, que es la principal injerencia extranjera que hay en Georgia. Además, hay que tener en cuenta otra cosa, que es que si a Rusia le diese por financiar a alguna organización de este tipo, pero inclinada hacia el lado ruso, esta ley, según esta ley, esa organización debería registrarse como un agente extranjero de la misma manera que lo van a tener que hacer todas las organizaciones que están financiadas por los Estados Unidos. Es que esa ley es igual para todos, o sea, aplicaría a cualquier organización que reciba dinero del extranjero, sea dinero ruso o dinero estadounidense. Lo que pasa es que ya os digo yo que Rusia financia pocas o ninguna organización de este tipo en Georgia, no porque no quiera o no pueda, sino porque entre Georgia y Rusia directamente no hay relaciones diplomáticas, hay relaciones comerciales, pero no hay relaciones diplomáticas, o sea, no hay ni embajada rusa en Tiflis, por lo que es imposible que esta ley conlleve que Georgia se convierta en un país títere de Rusia, pero en cambio impedirá que Georgia se convierta en un país títere de los Estados Unidos. Tal y como hemos comentado antes, el gobierno actual georgiano podrá gustar más, podrá gustar menos, pero el gobierno de sueño georgiano es un gobierno más o menos racional, que no actúa a lo loco y que piensa todo lo que hace. Lo he mencionado antes, este no es el primer intento de este gobierno de aprobar esta ley de agentes extranjeros. El año pasado el gobierno georgiano intentó hacer lo mismo. Pero, al final, las protestas masivas contra esta ley, organizadas por la oposición, obligaron al gobierno a claudicar. Pero yo os digo una cosa, si el año pasado el gobierno georgiano dio marcha atrás tras las protestas y este año el gobierno georgiano ha decidido seguir adelante, incluso a pesar de que esta vez, también sigue habiendo protestas, eso es que el gobierno georgiano ha medido muy bien la situación y tiene las suficientes garantías de que la situación no se va a desbordar. Puede producirse cierta escalada, puede haber algunos episodios de violencia, no digo que no pueda suceder eso, pero mi opinión es que no se va a producir ningún Maidán, no se va a producir ninguna revolución de color y no se va a producir ningún cambio de gobierno en Georgia. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si os ha gustado no os olvidéis de darle a me gusta y a suscribiros, que no cuesta nada, y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y un saludo a todos.